Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Siempre que estemos en el lugar sagrado que es el templo, si no por respeto, por lo menos por educación, hay que poner nuestros celulares en silencio. Hay funciones integradas en los aparatos que nos pueden avisar si algo urgente está pasando y necesitan de nuestra atención. Bien, desde la celebración del inicio del misterio de nuestra redención, que estamos concluyendo litúrgicamente, debemos pasar a la contemplación de este misterio de salvación, de este misterio de alegría, de plenitud de la gracia de Dios y de su amor
Y desde la contemplación estamos llamados a caminar entre nuestros hermanos y hermanas, buscando que desde nuestra vida, envuelta a veces en las oscuridades del pecado, en las distracciones del mundo, en nuestras debilidades, carencias o limitaciones, desde esta nuestra vida debemos caminar buscando que esa gracia que se nos ha confiado, esa divinidad de plenitud que se nos ha comunicado, ese amor misericordioso y compasivo que se nos ha restaurado, se haga presente desde nuestra vida en la vida de los demás para alegría y salvación de todos. A esto es a lo que se refiere el apóstol San Pablo en la segunda lectura, cuando habla de la distribución de la gracia de Dios que se ha confiado en favor de los demás. Y esto, hermanos y hermanas, debe ser el centro de nuestra alegría, debe ser lo que nos mueva en nuestra existencia como hombres y mujeres de fe, en el diario caminar, en la relación con los demás. Hay una gran diferencia respecto a la manifestación de la gracia y del poder de Dios, de su luz, como dice el profeta Isaías para Israel o Jerusalén. El profeta le dice a Jerusalén o a Israel: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Al pueblo de Israel, la gloria de Dios, el esplendor de su gracia o de su misericordia, la profundidad y la grandeza de su poder misericordioso y compasivo se le manifestaba y estaba sobre él y le protegía. Lo vemos en su caminar durante el desierto, en el Éxodo. Durante 40 años el pueblo fue experimentando esa protección del Señor de diferentes maneras. Pero era una protección que estaba sobre ellos. Y aquí es donde viene la diferencia y la grandeza de nuestro ser hijos e hijas de Dios. Y es a lo que se refiere el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo ya no habla de una gracia que se manifiesta y cubre o protege al pueblo de Israel o a él mismo. El apóstol San Pablo habla de una gracia que está en él. Y esa gracia, hermanos y hermanas, la plenitud de la divinidad y del amor de Dios, la profundidad de su misericordia, la grandeza de su gracia, habitan en nosotros desde el bautismo. No nos cubre, no está manifestándose como una alborada sobre nosotros, como un destello, no, como una sombra tampoco. La gracia de Dios y la plenitud de su divinidad está plenamente en cada uno de nosotros desde el bautismo. A esa gracia es a la que se refiere el apóstol San Pablo, y ese es el motivo de nuestra alegría y de nuestro gozo. El Hijo de Dios se hizo carne, asumió nuestra naturaleza humana con todas sus debilidades, carencias o limitaciones, elevándola a la divinidad, divinizándola, santificándola. Por eso a María el ángel le dice: está llena de la gracia de Dios. Yo desde mi bautismo estoy lleno de la gracia de Dios. Cada uno de
nosotros. Entonces, si a diferencia de Jerusalén, la gracia de Dios no está sobre nosotros, sino está en nosotros, con mayor profundidad, con mayor entrega, con mayor dedicación y generosidad y agradecimiento en nuestro ser hijos e hijas de Dios, esa gracia que está en mí, debo buscar cómo el Señor me está pidiendo que resplandezca para los demás, que se haga presente en la vida de mi familia, en la vida de todo aquel o aquella persona que camine junto a mí, en cualquier situación o condición de vida. Si la gracia de Dios se me ha confiado para los demás, para mi bien, para mi salvación, sí, pero esa gracia que se me ha entregado, yo tengo que comunicarla a quienes caminan junto a mí. Ahí es donde tiene sentido entonces que yo vaya buscando que mi vida cristiana sea una vida ordenada desde ese amor de Dios, desde su caridad, desde su justicia, desde la búsqueda de la paz. Ahí es donde tiene sentido entonces que yo vaya conociendo más profundamente los valores y las virtudes que conforman mi persona. Ahí es donde tiene sentido que yo vaya cuidando que las cualidades y capacidades que voy adquiriendo, que he recibido o que voy mejorando, estén siempre al servicio del otro. Cuando yo voy viviendo de esta manera, la luz de Dios y el poder de su gloria están resplandeciendo desde mi vida para los demás. Y entonces verdaderamente estoy adorando al Señor. Ahora, ante esta gracia que se nos ha confiado, tenemos que tener presente las palabras que el evangelista San Mateo nos recuerda sobre Jerusalén. ¿Qué le dice el evangelista a Jerusalén? Hablando de la profecía del nacimiento de Jesucristo el Señor. Lo que le dice en labios de los escribas es: el Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta, y luego añade: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Belén no era ni siquiera más grande que Güemes, que Villa de Casas, que Padilla. Era un pueblito, una aldea, no muy importante. Nadie esperaba que de ella surgiera algún gran profeta, algún gran guía para el pueblo. Sin embargo, el Señor se fija en Belén y entonces viene a cumplimiento esta profecía, que para nosotros es la alegría y la paz. A nosotros, hermanos y hermanas, con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras debilidades, carencias, limitaciones, con todas las oscuridades que vamos cargando en nuestra vida como seres humanos, el Señor nos ha visto con su gracia y a pesar de todo eso, se ha dignado hacerse carne, hacerse uno de nosotros. Se ha dignado asumir nuestra naturaleza humana y dignificarla, levantarla. Esa es la grandeza que estamos celebrando en estos días, grandeza que estamos llamados a contemplar y a comunicar